Ya llegamos en estos días en donde pues el mundo celebra la Navidad y vemos a mucha gente que ya se está preparando para ese día, esa celebración. Y nosotros de una manera, aunque no tenemos un día, una fecha exacta en cuanto al nacimiento de Jesús, sin embargo, nosotros sí celebramos el nacimiento de Jesús, porque Él es nuestro Salvador y porque en la Biblia así lo enseña y lo anuncia, que el Salvador iba a venir. Y como cristianos, hermanos, nos es muy grato recordar este evento muy significativo que nos habla especialmente del plan redentor, del plan de redentor o el plan de redención que Dios estaba llevando a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías prometido. Él es el Mesías prometido. Hoy queremos recordar que el Señor nos dio esa promesa de que enviaría a un Salvador. Y esa promesa se cumplió. Esa promesa llegó el tiempo en el que se cumplió, así como dice Gálatas, llegado el tiempo, se cumplió, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo se vino a hacer carne. Y nuestro pasaje del día de hoy, hermanos, inicia especialmente hablando acerca del Evangelio. Y es importante que entendamos esto porque nosotros tenemos muy arraigada esta palabra evangelio. El evangelio, ¿verdad? El evangelio, y entendemos que es el evangelio, sabemos que son las buenas nuevas de Jesús. Y Marcos nos presenta a Jesús como el rey, nuestro rey que vino a tomar una posición de siervo y dar su vida en rescate de aquellos que estaban perdidos, como dice su palabra, porque Dios vino a buscar los que estaban perdidos. E inicia con esta palabra en el versículo 1 cuando dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el inicio de esto es algo muy importante, hermanos, porque lo que consideran es que uno de los libros o de los evangelios que se escribieron primero fue Marcos. Y esta palabra evangelio, en los tiempos antiguos, la palabra evangelio era una palabra que era común, se hablaba y tenía que ver con ese anuncio que se daba, en aquellos tiempos, pero realmente esta palabra no se usaba en un sentido de religioso, sino más bien se usaba en los anuncios que se daban en el aspecto político o militar. Había anuncios que se daban, el cual traía mucha alegría para el pueblo, en este caso podemos decir para el Imperio Romano. Y la palabra evangelio realmente significa eso, buenas noticias. Son buenas noticias, eran noticias especiales, eran noticias que traían gozo al corazón. Y son noticias en la actualidad para nosotros buenas y que traen gozo a nuestro corazón, especialmente cuando entendemos cuál es la razón por la cual Cristo vino a nacer en este mundo en el que vivimos. Y debe traer gozo en nuestro corazón. Así que la palabra evangelio tenía que ver con una noticia que era extraordinaria, una noticia que era fuera de lo común, extraordinaria, y que traía esos beneficios para todos, todo el pueblo, en ese caso, como dije, el Imperio Romano. Y podía ser una noticia, por ejemplo, de que era la victoria de una gran guerra en el campo de batalla, o podría ser una buena noticia de que un nuevo emperador había sido nombrado, un emperador romano había sido nombrado en aquel tiempo. Para el pueblo de aquel entonces, esta era una muy buena noticia. Sin embargo, esta palabra evangelio
los cristianos o el pueblo cristiano o los seguidores de nuestro Señor Jesucristo posteriormente, fue adoptada especialmente para, para darle este significado, esta palabra que es evangelio y que es muy significativa, fue adaptada para dar el anuncio de la venida del gran rey, nuestro rey Jesús. Ahí ustedes pueden ver ¿cómo le podemos llamar a esos póster o cómo le llamamos? Rey de reyes. Él es nuestro rey de reyes, nuestro rey soberano, nuestro rey que estaba en su trono y que decidió bajar, nacer en este mundo para darnos vida. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Señor. Él tuvo que tomar forma de hombre, Él tuvo que hacerse carne, Él tuvo que humillarse para hacerse carne y nació en un estado de humillación y vivió de una manera maravillosa una vida santa, y su vida dio un gran testimonio de ser el Hijo de Dios. Y este rey murió en la cruz por nosotros, por usted y por mí, para que nosotros hoy podamos tener vida. Y esa es una noticia de gran gozo. Nadie de nosotros podría tener vida ni esperanza de vida eterna si no es porque ese rey vino a este mundo. Él es Jesús. Así que el evangelio es una gran noticia que nos dice especialmente lo que Dios hizo por nosotros, o por lo que Dios hizo en nuestro favor por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Es un anuncio de lo que Dios ya hizo, no de lo que usted pueda hacer o lo que nosotros podamos hacer. Porque a veces pensamos que si nosotros vamos a ir al cielo, y ese es el pensamiento humano muy natural y normal, es de que si yo me porto bien me voy a ir al cielo con todo y zapatos. ¿No? Así dicen. Pero nadie se va al cielo con todo y zapatos, ¿verdad? Y entonces es un gran anuncio porque es lo que Dios hizo en favor de nosotros. El evangelio no es una religión, porque las religiones nos dicen exactamente eso, que qué es lo que nosotros podemos hacer para ganarnos el favor de Dios. Y hay muchas religiones que predican esto y que enseñan esto. Si tú haces esto, te vas a ganar el favor de Dios. Si tú haces esto otro, te vas a ganar el favor de Dios. Y sí tienes que creer, pero tienes que hacer esto para ganarte el favor de Dios. Así que ellos dicen, tienes que tener fe, más estas obras, para que tú puedas tener salvación. Pero nosotros creemos que para la salvación nosotros tenemos que entender que estamos perdidos. Y tenemos que tener fe en el Salvador. Y al poner nuestra fe, que estamos perdidos, tenemos que reconocer nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón al Salvador y tenemos salvación. Nosotros ponemos fe en la obra de Cristo y obtenemos salvación. Y después de eso, entonces vienen las buenas obras. No son para obtener salvación, sino son el reflejo de que ya hemos sido salvos y que vivimos una vida agradecida a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. El evangelio es el anuncio de lo que Dios ya hizo por ti y por mí en la cruz para salvación. Y nosotros tenemos que creer en Jesús. Porque el único que vino a hacer lo que hizo en la cruz, que es morir por nosotros y entregar su vida por nosotros, Él lo hizo, hermanos, para resolver el gran problema que tú y yo tenemos con Dios. ¿Y cuál es nuestro gran problema como seres humanos? Nuestro más grande problema de los seres humanos es el pecado. Para todos.
Todos somos pecadores. Pero Cristo vino a morir en la cruz para resolver ese gran problema que tú y yo tenemos con la justicia de Dios. No podemos nosotros librarnos de la justicia de Dios si no es solamente por la obra de Cristo. Y esto es el Evangelio. Porque recuerden, hermanos, que la Biblia nos enseña para que tú puedas valorar esta gran noticia, tienes que saber que en la Biblia nos enseña también que hay una mala noticia. Y usted lo puede ver en la carta a los Romanos. Cuando la carta de Romanos empieza a hablar desde el capítulo 1, nos empieza a hablar de las malas noticias, para posteriormente decirnos de esa buena noticia. Y la mala noticia, hermanos, que nos dice Romanos, es que todos estamos perdidos, que todos estamos condenados, que sean judíos, sean gentiles, sean quienes sean, todos están condenados. Pero la buena noticia, hermanos, es que en Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón. Recordamos cómo entró el pecado a la vida del hombre. Recordamos que el pecado entró en el huerto del Edén. Allí cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén y fueron puestos allí poder disfrutar y tener una comunión muy íntima con Dios. Y que en su estado en el que ellos se encontraban, ellos decidieron realmente desobedecer a Dios, porque desobedecieron a Dios. Y cuando desobedecieron a Dios, hermanos, realmente ellos decidieron rebelarse contra Dios, ellos decidieron ir en contra de lo que Dios decía, porque la serpiente de una manera les puso en su mente que lo que Dios les decía era algo que no era bueno y que era injusto, porque les estaba como que prohibiendo hacer ciertas cosas, pero ellos decían, tú puedes ser como Dios. Y entonces el hombre decidió ser, pensando que lo que la serpiente les dijo, desecharon la voz de Dios, desecharon el consejo de Dios, desecharon el mandato de Dios, sabiendo que era bueno, y desobedecieron y con ello transgredieron la palabra de Dios y la ley de Dios. Cuando la ley de Dios es transgredida, hermanos, pues viene el juicio para nosotros. Porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. A veces sabemos qué cosas son buenas o sabemos qué cosas son malas, y a pesar de que sabemos que esas cosas son malas, ¿qué hacemos? Las hacemos. Y eso es transgredir la palabra de Dios y la ley de Dios. El pecado entró hacia el mundo. Ellos debían de vivir una vida en una comunión plena con el Señor, pero cuando decidieron realmente seguir el consejo del diablo y pensar que ellos podían ser Dios, entonces tuvieron grandes problemas. Porque cuando ellos tratan de ponerse en el lugar de Dios, así como el diablo quiso ocupar el lugar de Dios, su corazón se llenó de egoísmo, de tal manera que el hombre ya no piensa, sino piensa solamente en sí mismo. Y el hombre siempre piensa en ser el centro de la atención y el tomar la decisión en su corazón de que él sea el centro de todo. De tal manera que si hoy usted podemos ver en nuestro mundo, hermanos, que el mundo va en decadencia, es exactamente porque el hombre ha decidido abandonar a Dios, ha decidido tomar el lugar como si él fuera Dios, se ha vuelto egoísta y quiere controlar su vida como si él fuera Dios, y por eso su corazón lleno de egoísmo. Encontramos en el día de hoy que hay muchos problemas en la vida de las familias, hay muchos problemas en la vida de la sociedad, y es por eso que en este tiempo encontramos que hay muchas guerras, porque el hombre no quiere estar sometido bajo la autoridad de nadie, ni mucho menos bajo la autoridad de Dios.
Por eso está así nuestro mundo. Así es, somos los seres humanos. Ese es el problema del hombre, el pecado, la maldad. Cuando nos damos cuenta de esta situación, hermanos, nos damos cuenta que el pecado nos afectó grandemente, nos volvió egoístas y lo manifestamos desde que nacemos. Así lo hemos manifestado siempre. Es porque todos los hombres son egoístas, hermanos, que quieren ser el centro de todo. Nadie quiere estar, como dije, bajo el dominio de nadie, ni mucho menos bajo el dominio de Dios. Y esta es la realidad de nuestro mundo, de nuestra gente en la que vivimos. Y no solo de nuestro mundo, desde el mundo, desde que Adán y Eva pecó. Pero hay algo maravilloso, y es ahí donde les estoy haciendo ver esto, porque esa es la mala noticia, y esa es la condición en la que nos vivimos como seres humanos. Y nadie de nosotros puede cerrar sus ojos y decir, no estamos así, sino lo podemos ver y lo podemos palpar. Pero ahí está la gran bendición, y ahí está donde nosotros podemos contemplar esa buena noticia y esa palabra evangelio, que es la buena noticia que el Señor nos dio en su gran misericordia, porque Dios en su gran misericordia, desde el inicio, desde que Adán pecó y después cuando está dándole la sentencia, Él nos da una promesa de redención para el ser humano. Y esa promesa de redención lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de redención, que de la descendencia de la mujer vendría el Salvador. Y Él es el Mesías, Él es el Señor. Es a partir de esa primera promesa, hermanos, que el Señor nos dio. Usted puede ver por el curso de toda la Biblia cómo el Señor usó a los profetas una y otra vez para que ellos pudieran anunciar que iba a venir el Salvador que el Señor había prometido. Y es en base a eso que Isaías capítulo 40, porque nuestro versículo que estamos leyendo de Marcos 1 al 8, nos hace referencia a ese versículo de Isaías 40. Hace referencia a esa profecía de Isaías, que 700 años antes de que viniera el Mesías, el Señor dio esta profecía, y que la encontramos ahí en el capítulo 40 de Isaías, capítulo 40 y versículo 3 y 4, que en realidad es una promesa dada a su pueblo de liberación. A partir del capítulo 40 de Isaías empieza a hablar el Señor palabras para su pueblo que está en la cautividad en Babilonia, y dándole palabras de consuelo y de liberación, que les va a dar liberación. En los primeros 2 versículos del capítulo 40 empieza a decirles que les va a dar liberación y de la esclavitud que están ahí en Babilonia, y que los va a traer a su pueblo. Esas palabras son una palabra de profecía refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Isaías 40 versículo 3 y 4 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios, porque todo valle, nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Esa es la profecía de Isaías 40, y como les dije, esta profecía es dada a Israel como una palabra de consuelo y de ánimo, de redención para el pueblo que había estado cautivo durante 70 años en la cautividad por causa de su pecado, y que Dios en su soberanía, en su poder
y despertó en el corazón de hombres como lo fue Esdras, como lo fue Zorobabel, como lo fue Nehemías y como lo fue el mismo pueblo, y hombres que hicieron que regresara el pueblo de Israel a su lugar, porque Dios les iba a liberar. Pero esta profecía también especialmente está dirigiendo en cuanto al futuro a nuestro Mesías, que nos traería esa libertad, pero una libertad espiritual, porque todos nosotros, al saber que estamos esclavizados en el pecado, necesitamos ser liberados, y no de una manera física, sino de una manera espiritual. Y el único que nos puede liberar de la esclavitud del pecado es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esto y podemos ver que el Evangelio es una gran noticia, podemos darle la gloria a nuestro Dios. Porque Él en su gran misericordia hizo esto, no porque nosotros lo merecíamos o lo merecemos, sino porque su bondad nos extendió su misericordia para que nosotros fuésemos liberados. Y es así como se anuncia la venida del Rey, y nuestro versículo nos dice que el Rey vendría a nuestro mundo, y que sería precedido por un mensajero singular. Y ese mensajero singular era quien debía preparar al pueblo para su venida. ¿Quién fue el mensajero? Juan el Bautista. Él fue el mensajero. Y tiene que ver con las costumbres del pasado y de la antigüedad, porque normalmente en aquel tiempo, cuando un rey iba a visitar a una ciudad o iba a ir a visitar a una ciudad, mandaban a un representante para que revisara los caminos y preparara los caminos para que el rey pudiera pasar por ese camino, que estuviera bien preparado. De tal manera que si ese camino había bordes altos, tenían que bajarlos, y si había partes bajas, tenían que levantarlos, y el camino tenía que estar preparado. El Mesías venía, nuestro Rey venía, y nuestro pasaje de San Marcos nos dice, hermanos, que ese precursor que vendría para poder preparar la venida de nuestro gran Rey y preparar el camino es Juan el Bautista. Versículo 2 de Marcos 1:2 dice: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. San Marcos hace referencia a esta profecía de Isaías que se fue dada 700 años antes, y que está diciéndoles al pueblo judío, porque el pueblo judío, hermanos, conocía de la palabra, porque dentro de su cultura ustedes saben que era un pueblo que realmente les enseñaba la palabra. Aunque muchas veces solo era conocimiento, pero sí conocían, de tal manera que cuando Marcos le enseña esto o expresa esto al pueblo judío, es para que el pueblo judío pueda recapacitar y pueda reaccionar. Y dice en versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí, y yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Juan es el profeta que anunció muchos años antes que vendría, o fue anunciado, como dije, 700 años antes, que vendría a preparar al pueblo para recibir a nuestro gran Rey. Él es la voz que clama en el desierto. Él es el precursor. De tal manera que Marcos quiere que
que el pueblo, y en ese tiempo aún los romanos, porque mucho de esto era dirigido al pueblo romano, pudieran entender que realmente venía un rey salvador. Ese rey que esperaban, un rey que vendría a darnos libertad, libertad del pecado, libertad de la esclavitud del pecado, libertad del dominio del pecado. Juan el profeta fue el precursor, y el escritor de San Marcos menciona algunas características especiales de Juan para que el pueblo que conoce la palabra pueda darse cuenta que se está cumpliendo esa profecía en la vida de Juan el Bautista. Dice ahí Juan en el versículo 4, dice que bautizaba Juan en el desierto y predicaba Juan el arrepentimiento para perdón de pecados. Juan estaba en el río Jordán. Juan estaba ahí en el desierto y estaba en el río Jordán. También nos dice en el versículo 6 que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto en su lomo. Y es que todo esto que el escritor de San Marcos está diciendo, lo está diciendo especialmente para que cada uno de aquellos que conocen de la palabra puedan estar apercibidos de lo que Dios prometió y que está llevándose a cabo en ese momento cuando Juan viene a predicar en el desierto, y que él es la voz que Dios había mandado para preparar el camino. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 6, en la primera parte nos dice que él es el Elías prometido. Segundo de Reyes 2:6 nos dice: Elías dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Ahí en ese suceso encontramos que estaba Elías con Eliseo, y que Eliseo no quería dejar a su señor. Pero Elías dice estas palabras: te ruego que te quedes aquí porque Dios me ha enviado al Jordán. Y entonces él es el Elías que había que venir. Él es el precursor que había que venir. Dice, bueno, él es el Elías que había que venir, perdón. Y luego dice en segundo de Reyes 1:8, especialmente cuando uno de los reyes quiere consultar por su enfermedad a un rey, al Dios de un pueblo pagano, pues se le aparece Elías y le dice, le reprende prácticamente, ahí en segundo Reyes 1:8, y le dice que si acaso no hay Dios en Israel para que vaya y consulte al Dios de otra nación. Y en el versículo 1:8 dice, y ellos dijeron cuando regresaron a su señor, porque el rey mandó a estos hombres que preguntaran por su salud, si iba a vivir o iba a morir. Y entonces Elías sale a su encuentro de ellos y les dice, dile al rey que va a morir. Y entonces dice este versículo, y ellos dijeron, un varón que tenía vestido de pelo, venía segundo de Reyes 1:8, venía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. O sea, el rey mismo sabía quién era, Elías, el profeta de Dios. Juan el Bautista, hermanos, es el precursor de nuestro gran rey, que es Jesús, y que es el rey divino que fue anunciado desde el Antiguo Testamento para que viniera a este mundo. Y es Elías, la voz que clama en el desierto para preparar el camino. Y es importante, hermanos, esto que entendamos, porque el Señor Jesús mismo afirmó en cuanto al ministerio de Juan el Bautista, porque muchos no escuchaban el mensaje de Juan el Bautista, porque muchos hacían oídos sordos a los mensajes de la palabra de Dios, aunque en este tiempo, en el caso de Juan Bautista, pues vinieron muchos, pero hay algunos que no escucharon. Y ahí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el Señor mismo dice con respecto a Juan el Bautista que era un profeta que venía de Dios, y que él era el precursor, y que él era el que vino a anunciar
Este Juan el Bautista dijo que él venía a anunciar a uno que venía detrás de él, que era mayor que él. Y dice el versículo 12 y 13 de Juan 17: mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y el Señor testificando: ya Elías vino, ya Elías predicó, ya Elías hizo esto, pero hicieron con él lo que quisieron. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Bueno, él fue muerto por Herodes. Y fue muerto por Herodes, ¿por qué? Porque le dijo a Herodes que lo que estaba haciendo era algo malo. Porque lo confrontó con lo que estaba haciendo y Herodes, o más bien la esposa de Herodes, mandó a que mataran a Juan el Bautista. Y algunos no le escucharon. Pero él es el gran hombre que vino a anunciar que vendría el rey y el Mesías. De tal manera que en el Evangelio de Mateo, cuando está Juan el Bautista encarcelado y está pensando en que viene detrás de él uno que es mayor que él, manda a sus discípulos a preguntar al Señor si él era el que había de venir o era otro. Y entonces el Señor le confirma: los ciegos ven, los cojos andan, y el reino de los cielos es anunciado. Y fueron a decirle esto a Juan, pero mientras ellos iban, sus discípulos de Juan se iban, dice el versículo 7 al 14, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Él es el Elías, él es la voz que clama en el desierto, el cual preparará el camino delante de ti. Él es el mensajero que vendría adelante y prepararía el camino. Y dice el versículo 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es la voz que clama en el desierto. Él es el que está anunciando que el Señor va a venir, y que va a venir y que tienen que prepararse. Así que de tal manera que todos los hombres y todo el pueblo que escucharon la voz de Juan y sabían acerca de la profecía y de lo que estaba anunciando en cuanto al Mesías, todos tenían que prepararse porque sabían que el Mesías ya había venido. ¿Cómo debían de prepararse? Dice el versículo 4 de Marcos que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Cómo deberían de prepararse, hermanos? Deberían de prepararse arrepintiéndose de sus pecados. Y el pueblo tenía que prepararse arrepintiéndose de sus pecados.
Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que prepararnos muchas veces porque vendrá nuestro Salvador, ya no como el Mesías prometido que iban a ser, sino vendrá nuestro Salvador por segunda vez y nosotros tenemos que prepararnos porque Él viene por segunda vez. Tenemos que prepararnos arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y el mensaje de Elías era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué sucedió cuando predicó este mensaje Juan? Pues hubo una gran respuesta del pueblo. Hubo una gran reacción del pueblo. Y Dios mismo obró en el corazón del pueblo. Porque muchos del pueblo de Dios realmente se arrepintieron, aunque algunos no, y algunos fingían haberse arrepentido. Pero muchos se arrepintieron. Dice el versículo 5 de Marcos: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Arrepiéntanse, les dice Juan. Y hermanos, si hubo un mensaje fuerte, fue el de Juan. Y un mensaje que vino a ofender a la humanidad, fue el de Juan. Y un mensaje que Juan aún le dijo a los fariseos y a los saduceos de frente, que se arrepintieran, porque el juicio de Dios venía. Y esas cosas a veces ofenden a la vida de las personas. El pueblo de Dios había oído un profeta. No, en ese entonces, hermanos, queremos decirle que el pueblo de Dios no había oído el mensaje de un profeta, porque Dios había dejado de hablar por medio de un profeta durante 400 años. Esos 400 años de silencio, esos 400 años donde no había nada y no se había levantado ningún profeta, de pronto se levanta la voz que clama en el desierto, que es Juan el Bautista, para venir a decir al pueblo: arrepiéntanse porque el rey viene, porque el Mesías viene. Y el pueblo respondió, y mucha gente fue a él, y todo lo que era Judea y Jerusalén, como dice aquí, fueron a él y se bautizaron. El mensaje de Juan, hermanos, fue un mensaje muy claro y un mensaje con mucha precisión, y que ese mensaje aún sigue siendo hasta hoy claro y preciso. ¿Y cuál es ese mensaje? Que tienes que arrepentirte de tus pecados, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que reconocer que estamos mal, muchas veces andamos mal, andamos por caminos equivocados, queremos alejarnos de Dios, nos olvidamos de las cosas de Dios, solo llevamos una religión. Y Dios dice: arrepiéntase, arrepintámonos. Nosotros tenemos que ver nuestra vida, hermanos, porque así como esos caminos hay montículos altos, así como en esos caminos hay momentos bajos donde tenemos que prepararnos, pero tenemos que arrepentirnos, porque el Señor viene. Y porque el Señor viene, todos tenemos que volver a Él. Tenemos que reconocer muchas veces que vamos por el camino equivocado. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. No hay tiempo, es el tiempo. El rey viene. Tienes que venir delante de Él. Tenemos que venir delante de Él. ¿Cómo venimos? Venimos humillados. Venimos reconociendo nuestra condición. Venimos reconociendo que necesitamos de Él. Venimos confiando solamente en Él, en Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Tenemos que arrepentir y venir delante de Él, confiando en que cuando nos arrepentimos de todo corazón y venimos delante de Él,
el Señor en su grande misericordia nos perdonará. Y es un llamado para el pueblo de aquel tiempo, pero es un llamado para la iglesia ahora. Es un llamado personal para cada uno de nosotros. Este mensaje no es para que usted lo aplique a otra persona, sino para que usted lo aplique y yo lo aplique a mi propia persona. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir humillados delante de Él, tenemos que venir reconociendo que hay pecado en nosotros, tenemos que confiar en la misericordia, que cuando venimos en verdad arrepentidos, vamos a recibir el perdón de Dios. Juan, cuando estaba predicando el mensaje del arrepentimiento, él no sabía lo que iba a pasar en la vida de Jesús, porque él no lo vio. Él no sabía que Jesús iba a morir en esa cruz para que nosotros pudiésemos recibir el perdón. Pero Juan sí sabía que ningún hombre que está en su pecado puede estar absuelto y puede librarse del juicio de Dios. Por eso dice, arrepiéntanse de su pecado. Y tenemos que arrepentirnos. Así que Juan es el que anunció, hermanos, que venía el gran rey, nuestro gran rey, y que cada uno de los que estaban ahí tenían que arrepentirse de sus pecados, como también en nuestro tiempo. Sin duda, mucha gente en verdad se arrepintió de sus pecados y dejó su camino de maldad, porque muchos dicen que vinieron de Judea y de Jerusalén a Juan y se arrepintieron de sus pecados, confesaron sus pecados y se bautizaron. Pero también sabemos que algunos no lo hicieron. Y ahí, hermanos, nosotros estamos entre uno de ellos. O bien somos de los que se arrepienten, o somos los que pensamos, no tengo de qué arrepentirme. Pero yo quiero decirles, hermanos, que algunos de los que ahí estaban no se arrepintieron porque pensaban que no tenían pecados, y entre ellos los fariseos. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores y que todos tenemos necesidad de arrepentimiento y que todos necesitamos que Dios nos perdone. Así que el día de hoy, mi hermano, mi amigo, yo no sé cómo te mires tú en tu vida. A lo mejor tú digas que estás bien y que no tienes pecado, pero la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno, que todos nos hemos ido por caminos equivocados y que tenemos que arrepentirnos y venir al Señor. Si tú no te has visto que eres un pecador, bueno, a lo mejor no has conocido a Dios, porque cuando nosotros conocemos la palabra, inmediatamente nos damos cuenta de lo que somos. Y cuando nosotros conocemos más de Dios, nos conocemos mejor a nosotros mismos. Y cuando nosotros, como es el carácter de Dios, que es santo, nosotros nos damos cuenta que somos vil pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Así que tenemos que recordar que este anuncio del Evangelio es que nos está diciendo lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz. Pero ese anuncio es un mensaje de buena nueva y es una buena noticia solo para aquel que reconoce que es pecador. Mientras tanto, no hay efecto. Si no reconocemos lo que somos, hermanos, el Evangelio no puede ser un mensaje de buena nueva. Esta es una buena noticia para todo aquel que reconoce
que es un pecador. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos volvernos humillados delante de Dios. Necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Porque la buena noticia de que Cristo nuestro Rey vino a este mundo para morir en la cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, es para todos aquellos pecadores que realmente se han arrepentido y que vienen a Cristo por medio de la fe, reconociendo que son pecadores. Y cuando venimos a Él humillados, entonces recibiremos el perdón y recibiremos la salvación. Gloria a Dios por nuestro Rey, que vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias porque hoy recordamos ese evento tan maravilloso de que tu Hijo Jesús vino a morir, vino a nacer en este mundo, pero vino también a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque aún siendo nosotros inmerecedores, en tu gran bondad nos miraste y viniste a rescatarnos. Y aquí estamos, Señor, reconociendo aún que necesitamos cada día de tu gracia para vivir conforme a tu voluntad. Bendícenos como iglesia, bendice a las familias, bendícenos de manera personal para que podamos recordar esa buena noticia en medio de nuestra maldad y nuestra tragedia de la mala noticia, y saber que en Cristo hemos recibido el perdón y que tenemos la esperanza de salvación y vida eterna. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Le pido a mi hermano Diomedes si por favor nos ayuda, hermano. Cesarín, ¿nos ayudas, por favor? ¿No está? ¿Está ahí arriba? Ah, ok. Hermano Liu, ¿nos ayudas, por favor? Y como dice la palabra de nuestro Dios allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Puestos de pie, vamos a alabar a nuestro Dios, hermano. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya,
amén, aleluya, amén. Así como estamos de pie, dejo nuevamente el tiempo a nuestro hermano Ezequiel para la oración final y los avisos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso que podemos alabarte por medio de los cantos. Y gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, ese evento tan maravilloso del nacimiento de nuestro Señor, que vino para darnos vida. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que no nos olvidemos, Señor, que tú nos has rescatado para darte a ti la gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar